Pues una vez ya inaugurado el CICFEM 2023, vamos a dar paso a la conferencia inaugural que nos la va a presentar la doctora Lucía Gallego Andrés, que nos ha ido acompañando desde los inicios del CICFEM. Exactamente. Y que es un placer para mí compartir y presentaros su largo recorrido. Voy a presentarla leyendo algunos de los aspectos de su larga carrera académica. Ella es doctora, Lucía Gallego es doctora en Medicina y Cirugía y magíster en Tecnología del ADN recombinante. Ella es profesora titular de Microbiología e Inmunología Médicas en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. Ella es directora del Laboratorio de Antibióticos y Bacteriología Molecular y representante de la Facultad de Medicina e Enfermería en el Plan Nacional frente a las Resistencias a Antibióticos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Forma parte del Grupo de Trabajo de Salud y Sostenibilidad de su facultad, y ella es presidenta del Foro Mujeres en Medicina, que es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es identificar sesgos de género en medicina y proponer puntos de intervención. Ha sido vicedecana de Innovación, Calidad e Igualdad de su facultad durante los años 2016 y 2017 y vocal de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Vizcaya hasta el año 2020. Lucía Gallego, desde el año 2014, en el que se creó el Foro Mujeres en Medicina, ha organizado cursos de formación del profesorado universitario, cursos online, ha presentado sus trabajos en jornadas y congresos y ha creado material didáctico para incorporar la perspectiva de género en la docencia e investigación en medicina. También ha llevado una larga labor de difusión social de la ciencia y medicina con perspectiva de género, impartiendo seminarios formativos, charlas en asociaciones de mujeres, escribiendo en periódicos y participando en programas de televisión y radio. Participa en el programa Inspiring Girls para fomentar las vocaciones científicas en las niñas. Además de todo lo presentado, ella también es mentora de estudiantes y mujeres científicas jóvenes de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, en Bolivia, y de la Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport de Alejandría, en Egipto. Es un placer presentar a la doctora Gallego en su lección de inauguración. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme, ¿no?, y por darme voz, también darnos voz en este foro tan magnífico. No podíamos esperar mejor escenario que estar aquí hoy presentando esta Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Niñas en Salud. No quisiera empezar sin agradecer, por supuesto, a mis compañeras del foro, Emakumeak Medikuntxan, Mujeres en Medicina, sin cuyo trabajo durante todos estos años no habría sido posible todo lo que hemos podido conseguir. Así que no quería perder este momento para agradecérselo, ¿no?, en público. Así que, bueno, pues empezamos con la declaración. Me gustaría, antes de empezar a leer la declaración, que es un poco la última parte de mi presentación, presentar cómo hemos llegado, ¿no?, por qué hemos creído necesario hacer esta declaración. Declaración que además se nos propuso en el anterior Congreso CICFEM, se nos lanzó ese reto y antes de venir dijimos sí, lo vamos a hacer y creemos que es el sitio ideal para hacerlo. Empezamos un poquito hablando de cómo las diferencias, tanto el factor sexo como el factor género, influyen, ¿no?, en los problemas de salud, en las situaciones y las condiciones. Nos gusta empezar por aquí porque generalmente suele haber a veces confusión de los dos términos. A veces se habla de género cuando se quiere hablar de sexo, incluso en la literatura científica. Nos encontramos muchísimas veces estos términos confundidos y creo que es muy importante tenerlo muy claro, porque obviamente tanto un factor como el otro
va a tener una influencia muy importante y tenemos que saber qué factores pertenecen o qué aspectos pertenecen a uno u otro factor también para poder intervenir, ¿no? Claramente podemos ver como diferencias biológicas que, claro, ya nuestra dotación cromosómica, he puesto aquí el ejemplo XX y XY, pero también tenemos otros X que pueden ser X0 o XXY, es decir, que también dentro de lo que serían estos grupos mayoritarios vamos a tener también otras posibilidades. Pero en principio ya pueden observar que el cromosoma X y el cromosoma Y son totalmente diferentes. Y son diferentes no solo por el tamaño, son diferentes porque el cromosoma X, la mayor parte de su contenido son genes que expresan características, el 98%. Sin embargo, el cromosoma Y realmente no conserva más que 3% de genes y son genes que son genes reguladores. No tiene muchos genes de expresión genética. Y luego también hay algo muy importante, y es que el cromosoma X contiene la mayor parte de genes de la respuesta inmunológica, del sistema de defensa. Y vamos a ver a continuación cómo eso es un aspecto crítico que determina cómo hombres y mujeres enfrentamos las enfermedades. Obviamente, tanto el factor sexo como esos roles, actividades, ¿no? y culturales, ¿no? que se nos atribuye a hombres y a mujeres van a hacer que haya enfermedades exclusivas de uno de los sexos o más prevalentes o con características diferentes o que reciben respuestas diferentes del sistema si es no la persona un hombre o una mujer. Claro, hablamos de los genes, pero es que también en nuestro organismo vamos a tener una interacción con otros aspectos, como por ejemplo las hormonas y también con el microbioma, ¿no? que es un conjunto de microorganismos que tapizan toda nuestra superficie corporal, mucosas y piel, ¿no? Y están interrelacionados, de tal manera que moléculas que se secretan por uno de estos tres ejes influyen en la actividad de otro. Entonces hay una interrelación, con lo cual tenemos que tener también en cuenta esas interrelaciones y cómo esas interrelaciones influyen específicamente en el sistema inmunológico. ¿Y por qué hablo tanto del sistema inmunológico? Perdón. Pues porque el sistema inmunológico es precisamente el sistema que nos va a ayudar a enfrentar las infecciones, al control de tumores, a los procesos inflamatorios que se producen en muchísimas enfermedades, a la regeneración tisular y cicatrización, a los trasplantes. Y es que resulta que el sistema inmunológico es distinto en hombres y en mujeres, pero no solo en hombres y en mujeres, sino que a lo largo de nuestra vida cambia. Y procesos que son muy frecuentes, por ejemplo, en chicos preadolescentes, luego son más frecuentes en mujeres adultas jóvenes, pero vuelven a ser más frecuentes, por ejemplo, en ancianos. De tal manera que no podemos meter todo en un saco e intentar explicar o determinar protocolos o actuaciones de salud pensando que todos somos en un grupo común y no tener en cuenta esas diferencias. Por ejemplo, mismo para los procesos de vacunaciones. Es decir, no podemos esperar la misma respuesta frente a una vacuna si esa vacuna es en una mujer mayor, joven, o si es un hombre joven o un hombre mayor, o un niño o una niña. Y eso no es algo que se tenga en cuenta en los protocolos de vacunación. ¿Qué repercusiones tiene esta ceguera de género? Bueno, pues la primera, que se sobregeneraliza, ¿no? En general, el modelo que se utiliza o que se nos enseña es el modelo masculino y se sobregeneraliza lo que pasa en los hombres a lo que pasa a las mujeres. Se invisibiliza esa realidad, hay una falsa representación de la sintomatología, de la evolución de las enfermedades, ¿no? Si se desvían de ese modelo. Se ofuscan las diferencias, y es como si fuéramos un grupo homogéneo, y se explican las diferencias basadas en estereotipos. Por ejemplo, cuando decimos cuál es la primera causa de muerte en mujeres, mucha gente lo primero que le viene a la cabeza es el cáncer de mama o el cáncer, ¿no? de cuello uterino. Pero si nos vamos a las estadísticas, ¿no? Esta es la estadística última en Europa, podemos ver que comparando hombres y mujeres, en mujeres la mayor parte de muertes se producen por enfermedades coronarias y cardiovasculares, infartos, en un número incluso mayor si comparamos con los hombres. Tenemos 18-13, vaya. Cáncer colorectal, que tampoco, pues bueno, pues tenemos un porcentaje igual que los hombres y mujeres. Y, por ejemplo, el cáncer de mama pues aparece un 4%. Pero es que incluso la muerte
por enfermedades respiratorias es mayor en porcentaje que el cáncer de mama. Y yo no recuerdo campañas, ¿no?, para promover y prevenir, ¿no?, infecciones de ese estilo. Es que si nos vamos también al Instituto Nacional de Estadística, vamos a ver que en cuanto a muertes, en España en el año 21 tenemos muertes en mujeres más que en hombres por enfermedades del sistema circulatorio. Y si vamos a cuándo o qué tipo de enfermedades producen más muertes en mujeres y en hombres, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso y órganos de sentidos, trastornos mentales y del comportamiento, genitourinario, metabólicas. Es decir, que vemos que luego las estadísticas realmente no ofrece lo que diríamos que tenemos, la idea que tenemos, preconcebida, ¿no? En cuanto a defunciones también podemos ver aquí diferentes enfermedades. He señalado en rojo todas aquellas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, etcétera. Pueden ver 11.000, 13.000, 12.000, 9.000. Si me voy al cáncer de mama, son 6.500. La proporción, desde luego, es importante. Incluso si me destaco con la muerte por COVID-19, por enfermedad de Alzheimer, demencia, las cifras superan con creces al cáncer de mama. Claro, todo esto son estereotipos y no generalizaciones que de dónde vienen. En general, la base de todas es la ciencia. La ciencia es una ciencia androcéntrica, que tiene el modelo en los hombres como modelo y mayoritarios en los ensayos clínicos, incluso cuando se utilizan animales, preferentemente se utilizan machos, con lo que los resultados que se obtienen de todos esos ensayos clínicos y ensayos no de proyectos de investigación que consideramos científicos, en realidad no son evidencias para las mujeres, ¿no? Como pueden observar aquí, solo el 30% de pacientes incluidos en ensayos clínicos en cardiología, que ya hemos visto el número de muertes que causa, son mujeres. Si vemos cómo se ha gestionado la pandemia, bueno, aquí vemos en color, en este color, ¿no?, rosa, aquellos estudios de países, ¿no?, en vacunaciones, mensajes de salud pública, bueno, ¿no?, manejo clínico, ¿no?, trabajadores de salud, de epidemiología, etcétera, etcétera. Vemos que la mayor parte de ellos tienen ceguera de género, es decir, no están aportando datos desagregados, no están teniendo en cuenta esos factores. Como pueden observar, 90%, casi 90%, más del 90%, o sea, la información y cómo se está gestionando la pandemia no está teniendo en cuenta ninguno de esos factores. ¿Qué produce esto? Claro, produce, primero, desconocimiento de la prevalencia de las enfermedades de las mujeres si se desvían de ese modelo, ¿no? Si son más prevalentes, si tienen sintomatología diferente, falta de sensibilidad de pruebas diagnósticas, porque no se desarrollan con esa mentalidad. El modelo va a ser un modelo masculino, menor esfuerzo terapéutico, esto también está muy demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque nuestra sintomatología no encaja en lo que es esperable en una paciente o en un paciente con esa misma enfermedad. Se confunden enfermedades, no sabemos muy bien qué eficacia y efectos adversos tienen los fármacos, no se tienen en cuenta divisiones sexuales del trabajo para tener, esas pautas diagnósticas o terapéuticas, mayor porcentaje de diagnósticos psicológicos en mujeres. ¿Esto por qué? Muchas veces porque la presentación, que en medicina se denomina atípica, en realidad es típica en mujeres, ¿no? Se llama atípica porque se desvía de ese modelo que se considera el ideal. Mayor prescripción de fármacos psicotrópicos, no hay rehabilitaciones ni fisioterapias adaptadas a nuestra anatomía, las mujeres siempre se esperan ese rol de cuidadoras, violencia de género también, que hay la asistencia sanitaria, la violencia obstétrica también, y sobre todo que la medicina para las mujeres tiene una visión estereotipada de esta medicina bikini. Cuando hablan de medicina para las mujeres se piensa en el cáncer de mama, en el cáncer de cérvix uterino, es decir, centrada en nuestros órganos sexuales y reproductivos, fundamentalmente reproductivos. Y para ver un poco esto, ver cómo nos afecta directamente, vamos a pasar por 3 ejemplos: infarto de miocardio, el dolor, y COVID persistente. Simplemente unos datos para que, corroborando lo que acabo de comentar. Fíjense, en España casi 4 de cada 10 mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. De cáncer de mama son 22 por cada 100.000. Ahí lo dejo.
ser mujer aumenta un 18% de riesgo de morir por infarto agudo, un 60% de sufrir insuficiencia cardíaca grave tras un infarto. Y la hipertensión, diabetes y tabaquismo producen más infartos en las mujeres que en los hombres. Es decir, el mismo factor de riesgo no es tan grave en un sexo como en otro. ¿Y aquí qué pasa? Lo que pasa es eso, que hay un factor sexo, por ejemplo, el tamaño del corazón, la proporción del corazón de hombres y mujeres con respecto al tamaño corporal es diferente. Las cavidades del corazón en las mujeres tienen cavidades más pequeñas y coronarias más estrechas. Esto es importante. El corazón de las mujeres no crece tanto en tamaño a lo largo de la vida. Las lesiones que tenemos las mujeres en un infarto son diferentes. Tienen aquí el típico trombo, que es lo que se va a buscar cuando hay un infarto de miocardio. Esta lesión es típica en hombres. En mujeres es más un problema de inflamación endotelial. Claro, si cuando una mujer va con un infarto, van buscando un trombo, probablemente no lo encuentren y digan, pues no es un infarto, ¿no? Y ahí muchas veces vienen esos errores diagnósticos. Claro, factor sexo, pero el género también influye mucho. Fíjense que las enfermedades coronarias son 2 veces más frecuentes en mujeres con pareja e hijos que en mujeres solo con pareja. Y que luego también los roles sociales que están atribuidos a las mujeres, claro, hacen que tarden más en ser diagnosticadas y tratadas, ¿no? A veces por ese estereotipo social de que las mujeres pueden con todo, aguantan con todo, ¿no? Muchos anuncios, me tomo una pastilla y continúo, ¿no? Eso es como un estereotipo que se ha lanzado. Muchas veces las mujeres se encuentran mal y dicen, bueno, voy a tomar algo a ver si se me pasa, ¿no? A ver si aguanto. Claro, eso hace que efectivamente haya muchos factores que están influyendo, ¿no? Ese aumento de infartos de miocardio, ¿no? Los factores de sexo, el factor sexo, están más bien establecidos, pero los factores género son factores que es difícil, ¿no? Que en la medicina cuesta más aceptar, pero que obviamente son importantes. Y en el caso del infarto, por ejemplo, factores psicológicos, la violencia, ¿no? El abuso y la violencia de género, problemas económicos, ¿no? O tener poco conocimiento en cuestiones de salud y factores medioambientales. Y durante la época COVID, pues obviamente todos estos factores han aumentado desgraciadamente. Claro, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues que tenemos, ¿no? Que antes de llegar al hospital, por ejemplo, las mujeres, vamos a tener menos probabilidades de que se nos trate médicamente, ¿no? De todos esos factores de riesgo y que tenemos también poca representación en los protocolos médicos, ¿no? El protocolo médico, que es el que se sigue en los hospitales o en las consultas, claro, está diseñado para el tipo de enfermedad, entre comillas, típica, que es la que sucede en los hombres. Entonces, no encajamos en ese protocolo. Cuando llegamos al hospital, ¿qué pasa? Que los síntomas son diferentes, son típicos en mujeres, ¿no? Y, por tanto, suele haber retraso en la identificación y en la puesta en marcha de medidas terapéuticas. Eso significa mayor mortalidad, peor recuperación, más discapacidad también a largo plazo, ¿no? Y peor calidad de vida, ¿no? Y más ratios de depresión. Como pueden observar aquí, por ejemplo, solo el 15% de las mujeres con problemas cardiovasculares recibe el tratamiento adecuado. El 15%, ¿eh? Es una cosa espectacular. Y, por ejemplo, los hombres lo reciben en un 56%, reciben el tratamiento adecuado e ideal. En esta tabla simplemente destacar, ¿no? Destacar que en el caso de los hombres también, fíjense, por ejemplo, en diferentes factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, trombosis, los hombres siempre van a recibir, ¿no? Tienen positivo de recibir una intervención médica. Sin embargo, las mujeres no, ante el mismo proceso. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, que los síntomas del infarto son diferentes, con lo cual las mujeres, y en las consultas y nosotras mismas, tenemos que tener en cuenta primero que es nuestra primera causa de muerte y luego que vamos a tener una sintomatología que no es la misma que en los hombres, que muchas veces es sudoraciones, mareos, dolor en la zona gastrointestinal, que puede referir a mandíbula, a la espalda, es decir, mareos, cansancio inusual, muy diferente muchas veces de ese dolor típico que es el que está descrito en el infarto de miocardio. ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Bueno, pues el 70% de consultas de dolor son mujeres, solo el 80% de estudios incluye mujeres, estudios clínicos no publicados.
Las mujeres se suelen tardar 8 a 10 años en ser diagnosticadas, tienen menor porcentaje de pruebas diagnósticas, menor probabilidad de recibir cirugía y mayor probabilidad de ser tratadas con ansiolíticos y sedantes. Esto ya ven que es un problema crónico. ¿Qué pasa también? Que es que las mujeres tenemos más sensibilidad y menos tolerancia a los estímulos dolorosos, pero esto tiene un factor importante anatómico, y es que las mujeres tenemos más terminaciones sensitivas por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que al mismo estímulo doloroso, a un hombre le duele menos y a una mujer le duele más, ¿no? Porque hay algunos estudios que dicen, no, se ha hecho un estudio del dolor y los hombres aguantan mejor el dolor. Es que para el mismo nivel de dolor, un hombre siente menos dolor que una mujer, y esto está demostrado. Hay una mayor prevalencia en las mujeres de dolor musculoesquelético, hasta 4 con una fibromialgia, y también tenemos más dolores simultáneos. ¿Qué quiere decir? Que los hombres generalmente tienen un punto de dolor que es fácilmente identificable, ¿no? Cuando me duele la rodilla, me duele aquí. Sin embargo, las mujeres, bueno, es que me duele aquí, pero también me duele aquí y me duele ahí, ¿no? Es un dolor como más. Y eso también descoloca muchas veces y dicen, bueno, pues que será un dolor, que estarás estresada, tendrás, ¿no? Muchas veces, pero es simplemente un desconocimiento de las características propias del dolor en mujeres. ¿Qué pasa? Es que no procesamos igual el dolor. Así como tenemos más terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado de piel, no procesamos igual. Pueden ver aquí unas imágenes en las cuales se ve un cerebro con colores diferentes, zonas en donde el dolor es preferentemente gestionado en un cerebro masculino y en rosa el cerebro femenino, ¿no? Como en esas zonas son más referidas al dolor y luego hay zonas en gris que son comunes, eso es así. Pero es que fíjense, en las rutas del dolor, que pueden ver aquí, realmente hay unas células del sistema inmunológico que son células mediadoras, pero es que es distinta célula la que es mediadora en el caso de las rutas del dolor de los hombres que en las de las mujeres. En un caso tenemos los linfocitos T y en otro caso tenemos estas células que se llaman la microglía. Es decir, que tenemos unas diferencias importantes en cuanto a ese procesamiento del dolor. Claro, obviamente el factor género influye mucho, qué se espera del dolor, que sea un hombre, que sea una mujer, cómo procesamos, ¿no?, ese dolor, y eso hace, por supuesto, que también lo expresemos de manera diferente, ¿no?, en aspectos diferentes. O sea que ahí también el factor género tiene una influencia determinante. ¿Esto qué hace? Hace que muchas enfermedades que cursan con dolor en las mujeres, como la endometriosis, la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, migraña, síndrome intestinal, son ese grupo de enfermedades que parece que están ahí en un saco en el que no se acaba de diagnosticar bien, no se sabe muy bien cómo abordar y que produce un nivel de discapacidad y de dolor muy grande, fundamentalmente en las mujeres. Eso es así. Generalmente estas enfermedades incluso están relacionadas con enfermedades autoinmunitarias. Por eso les comentaba al principio que quería destacar el sistema inmunológico. Generalmente el diagnóstico es tardío precisamente por eso. Muchas pacientes habían sido diagnosticadas con enfermedad mental y además se les había recriminado, ¿no?, estar obsesionadas por ese dolor crónico, años con dolor. Eso es terrible, ¿no? Y además lo peor es que con un diagnóstico temprano, claro, el manejo de esa enfermedad da muy buenos resultados. Y terminamos con long COVID, con COVID persistente. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Bueno, durante la pandemia ha pasado, todo esto se ha magnificado. En primer lugar, porque ha habido un infradiagnóstico de casos en mujeres, porque las mujeres, además de la sintomatología también a veces respiratoria, presentamos con mayor frecuencia sintomatología gastrointestinal. Todo el mundo sabe cuál es la prueba diagnóstica para diagnosticar COVID-19, ¿no? Desde luego no se suele ir al intestino. Entonces, muchas mujeres en las que tuvieran sintomatología intestinal se le ha hecho la prueba y han dicho, no, claro, es negativa. Claro, luego dicen, no, es que las cifras de COVID en mujeres son muy bajas, son solo los hombres, ¿no?, los que las cifras de muerte son más altas, pero claro, es que ya partimos de un sesgo y es que no se han diagnosticado todos los casos en mujeres. ¿Qué ha pasado con COVID persistente? El COVID persistente presenta una gran variedad de síntomas que incluso estamos constatando años después de la primera infección. Esa variedad de síntomas se ha tendido a psicologizarlos, atribuyéndolos a histeria, somatización, o hacer creer que no hay nada extraño, que es un cansancio
COVID o que solo se necesita relax y descanso, y lo que se ha hecho mucho es tratarlo con descrédito y manipulación, diciendo o creyendo, haciendo creer que eso simplemente era algo psicosomático. La realidad es que COVID persistente es más frecuente en mujeres que en hombres, en mujeres menores de 50 años. Incluso algunos estudios van hasta a 7:1 mujeres por cada hombre. Hay evidencias de disfunción de las hormonas sexuales que provocan trastornos menstruales, menopausia precoz y abortos, que no solo los provoca el SARS-CoV-2, los provoca también el virus de la inmunodeficiencia humana y virus de las hepatitis B y C. ¿Y aquí con qué nos encontramos? Con que en la atención sanitaria generalmente se banalizan los trastornos menstruales. Y eso es otro tema, diríamos, otro tema muy importante en lo que sería la salud, ¿no?, de las mujeres. Esa banalización del dolor y de esos trastornos menstruales que casi siempre suelen referir a algo que hay detrás. Con el tema del infradiagnóstico, estas son las cifras de los casos en hombres y mujeres de COVID-19 a partir del 2020, ¿no? Esa idea estereotipada, no, hay más casos en hombres que mujeres. Bueno, esos son los datos de la Red Nacional de Vigilancia. Y si vemos el número, ¿no?, hay más mujeres que hombres. Y si nos vamos también a personal sanitario, aquí hay más mujeres que hombres. Incluso en centros sanitarios, tanto centros sanitarios como sociosanitarios, otros centros, ¿no? Las cifras dicen algo muy diferente de lo que se cree. Incluso hemos podido ver cómo, debido a este estereotipo, las mujeres tienen una respuesta inmune más potente. Eso no significa que eso sea bueno, porque las respuestas inmunes muy potentes y descontroladas producen enfermedades autoinmunitarias. Ya lo hemos visto, es decir, la respuesta inmune no es bueno que sea potente, la respuesta inmune tiene que estar balanceada para que sea eficaz. Y hemos visto que con ese discurso se minimiza, ¿no? ¿Por qué las mujeres resisten mejor los virus? Es decir, que es un discurso que hace que se minimice el efecto de las infecciones víricas en mujeres, pasemos a un segundo plano en cuanto a medidas diríamos, ¿no?, de diagnósticas y de tratamientos, y se niega su efecto devastador. El SIDA es la primera causa de muerte de mujeres jóvenes en todo el mundo. Yo no veo que el virus respete a las mujeres, ¿no? Y lo mismo con long COVID. Long COVID se considera COVID persistente, que va a ser uno de los mayores eventos que va a producir discapacidad, fíjense, en la historia de la humanidad moderna, precisamente por estos daños que produce a largo plazo y en una proporción importante más en mujeres. Y es por todo ello por lo que nos hemos decidido, ¿no?, a declarar esta Declaración de los Derechos de la Salud de las Mujeres y las Niñas en Salud, promovida por nuestro foro, pero adoptada y proclamada, ¿no?, y quisiera agradecer especialmente, ¿no?, al Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades, ¿no?, por permitirnos hacerlo aquí. No podíamos tener, ¿no?, mejor escenario. Paso a leer la declaración. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos en salud y deben recibir una atención sanitaria adecuada que tenga en cuenta el efecto de los factores sexo y género en el abordaje de las enfermedades. La medicina convencional y áreas de salud relacionadas tienen como referente un modelo androcéntrico que no considera suficientemente el efecto de estos factores en la incidencia, sintomatología, evolución, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de las mujeres, lo que perjudica gravemente su salud. Esto provoca que no se aborden de manera adecuada los problemas de salud de las mujeres, ni de las niñas, ni de colectivos vulnerables, sobre todo aquellos con características diferentes en mujeres y hombres, focalizando todo el interés en los órganos sexuales y reproductivos. Las enfermedades de las mujeres tienen que ser atendidas de manera adecuada, teniendo en cuenta cómo la misma enfermedad puede tener distinta incidencia, sintomatología, evolución, diagnóstico y tratamiento en hombres y mujeres. El esfuerzo terapéutico tiene que ser equivalente al que se realiza en el caso de los hombres y considerar el testimonio de las mujeres, los síntomas relatados y el dolor un reflejo de una enfermedad y no un problema psicosomático o social. Aquí.
Las mujeres tienen derecho a que se genere conocimiento científico sobre sus procesos biológicos y enfermedades, siendo incluidas como objeto de estudio en los ensayos clínicos y proyectos de investigación, y tenidas en cuenta como científicas y creadoras de ese conocimiento. Los datos obtenidos deben desagregarse por sexo para poder llegar a unas conclusiones adecuadas y que representen la realidad de las mujeres. Este conocimiento debe ser incluido en los planes de estudio de las áreas de ciencias de la salud para lograr una formación de profesionales con la capacitación para atender las enfermedades de las mujeres adecuadamente y que no desarrollen su práctica profesional dirigida por los estereotipos y el desconocimiento de las diferencias. Las mujeres tienen derecho a ser nombradas como tales y ser visibilizadas como pacientes y profesionales de la salud a través del uso del lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas y libres de estereotipos, tanto en textos escritos como en medios audiovisuales frecuentemente utilizados para las campañas de salud. La ceguera de sexo y género en docencia, investigación y práctica clínica produce los siguientes efectos: sobregeneralización de las experiencias de las mujeres a partir de las experiencias de los hombres y, por tanto, representación falsa de la sintomatología y evolución de las enfermedades de las mujeres si se desvían del modelo masculino. Esto provoca infradiagnóstico de enfermedades como, por ejemplo, la COVID-19, donde la sintomatología en mujeres es frecuentemente gastrointestinal, o el infarto de miocardio, que suele presentarse con un dolor referido distinto y acompañado de una variedad de síntomas más típicos en mujeres. Invisibilización de la realidad de las mujeres y niñas. Las mujeres no somos sujetos de estudio ni tampoco estamos representadas como científicas ni profesionales en la práctica clínica. La violencia ejercida sobre las mujeres también se oculta, como es el caso de la violencia física y o verbal en la atención sanitaria y la obstétrica. Convertir etapas de la vida de las mujeres y las niñas en enfermedades, como el ciclo menstrual, la menopausia o el embarazo. Explicación de las diferencias basadas en estereotipos, catalogar los síntomas de las enfermedades de las mujeres como problemas psicosociales y no como enfermedades, y que la medicina aplicada a las mujeres sea una medicina bikini, centrada solo en los órganos sexuales y reproductivos. Tergiversación de evidencias científicas para justificar diferencias, como que los virus respetan a las mujeres cuando, por ejemplo, el SIDA es la primera causa de muertes en mujeres jóvenes en todo el mundo y la COVID persistente afecta más a las mujeres que a los hombres. En conclusión, se hace necesario incorporar tanto las diferencias biológicas, anatómicas, fisiológicas, genéticas, respuesta inmune, etcétera, como las ligadas al género, roles y actividades, acceso y control de recursos, patrones y expectativas e identidad subjetiva, a todos los procesos relacionados con el área de la salud en la creencia firme, como ya considera la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y que sin ellos no será posible el progreso social ni el desarrollo sostenible de la humanidad. Muchas gracias por su atención.